Mi jefe me humilló por años hasta que descubrí su secreto sucio. Hoy les voy a contar la historia de cómo destruí la carrera de mi jefe después de años de humillaciones. Esta es una historia de paciencia, venganza fría y karma instantáneo. Quédate hasta el final porque lo que descubrí cambió todo y lo que hice con esa información fue aún mejor. Trabajé durante 5 años en una empresa de marketing digital. Cuando entré tenía 25 años, acababa de terminar la universidad y estaba emocionado por mi primer trabajo real. La empresa era mediana, como 100 empleados, y yo entré como asistente de contenido. Nada del otro mundo, pero era un comienzo. Mi jefe se llamaba Roberto. 45 años, casado, 2 hijos, siempre con traje caro y una sonrisa falsa que mostraba solo cuando convenía. Desde el primer día supe que este tipo era un problema. Pero no sabía cuánto. Los primeros meses fueron relativamente normales. Roberto me asignaba tareas, yo las hacía, él las revisaba. Pero empecé a notar un patrón. Cada vez que yo hacía algo bien, él se llevaba el crédito ante los directores. Cada vez que algo salía mal, aunque fuera culpa suya, me echaba la culpa a mí delante de todo el equipo. La primera vez que me humilló públicamente fue en una reunión con toda la gerencia. Yo había preparado una presentación sobre una campaña que había diseñado completamente solo. Había trabajado noches enteras, investigado, creado gráficos, analizado datos. Estaba orgulloso de ese trabajo. Pero cuando llegó el momento de presentar, Roberto dijo que él la presentaría porque yo todavía era muy nuevo y podría ponerme nervioso. Acepté porque pensé que al menos mencionaría mi nombre. No lo hizo. Presentó todo como si fuera idea suya. Los directores lo felicitaron. Le dieron un bono por la excelente campaña. Y yo me quedé ahí sentado, viendo cómo se robaba mi trabajo sin ningún remordimiento. Pensé que era un caso aislado. No lo fue. Durante los siguientes 5 años, Roberto hizo de mi vida un infierno laboral. Me humillaba en reuniones, me gritaba delante de otros empleados por errores que él mismo cometía, me sobrecargaba de trabajo mientras él se iba temprano, y cada vez que yo proponía una idea innovadora, la rechazaba solo para presentarla semanas después como suya. Pero lo peor no era eso. Lo peor era cómo me trataba a nivel personal. Me llamaba por apodos despectivos. Se burlaba de mi ropa porque no usaba trajes caros como él. Hacía comentarios sobre mi vida personal, insinuando que era un fracasado porque a mis 30 años no tenía casa propia ni auto del año. Todo esto delante de mis compañeros. Hubo momentos en los que pensé en renunciar. Muchos momentos. Pero necesitaba el dinero. Tenía deudas universitarias que pagar. Ayudaba económicamente a mis padres. Y en ese entonces el mercado laboral estaba difícil. Además, una parte de mí se negaba a darle el gusto de verme renunciar. Quería que supiera que no era tan débil como él pensaba. Mis compañeros sabían lo que pasaba. Algunos me apoyaban en privado, pero nadie decía nada públicamente porque todos le tenían miedo a Roberto. Él tenía conexiones con los directores, había estado en la empresa por 15 años, y tenía fama de vengativo. Si te metías con él, encontraba la forma de arruinarte. Entonces decidí jugar el juego largo. Si no podía vencerlo abiertamente, lo haría desde las sombras. Empecé a documentar todo. Cada vez que se robaba una idea mía, guardaba los correos originales donde yo la proponía. Cada vez que me humillaba, anotaba la fecha, hora, testigos presentes. Cada vez que cometía un error y me culpaba, guardaba evidencia de que había sido él. Durante 2 años acumulé información. Pero no era suficiente. Necesitaba algo grande, algo que realmente lo hundiera. Y entonces, por pura casualidad, lo encontré. Era un viernes por la noche. Yo había tenido que quedarme tarde terminando un proyecto que Roberto necesitaba para el lunes pero que me había asignado ese mismo viernes a las 5 de la tarde. Todos se habían ido ya. El edificio estaba vacío. O eso pensaba. Alrededor de las 10 de la noche fui a la cocina por un café. Al pasar por la oficina de Roberto, vi luz debajo de la puerta. Eso era raro porque él siempre se iba temprano, presumiendo de que tenía una vida fuera del trabajo a diferencia de nosotros los perdedores. Me acerqué y escuché voces. Roberto estaba teniendo una conversación por teléfono. Y lo que escuché me dejó helado. Estaba hablando con alguien sobre facturas falsas. Mencionaba números grandes, empresas fantasma, cuentas en el extranjero. No entendí todo, pero entendí lo suficiente. Roberto estaba robándole dinero a la empresa. Y no eran cantidades pequeñas. Hablaba de cientos de miles de dólares. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me escucharía. Me alejé silenciosamente y volví a mi escritorio. Mi mente corría a 1000 por hora. Esto era lo que necesitaba. Pero tenía que ser inteligente.
No podía simplemente ir con recursos humanos y decir que lo escuché hablando por teléfono. Necesitaba evidencia sólida. Durante las siguientes semanas me convertí en detective. Empecé a revisar los reportes financieros de nuestro departamento que eran públicos para los empleados. Noté irregularidades. Facturas por servicios que nunca se prestaron. Pagos a empresas que no existían cuando las buscabas en Internet. Gastos aprobados por Roberto que no tenían sentido. Pero necesitaba acceso a información más detallada. Y aquí es donde cometí un error del que no me arrepiento pero que técnicamente fue ilegal. Esperé a que Roberto dejara su computadora desbloqueada. Él era descuidado con eso. A veces salía a fumar o a reuniones dejando todo abierto. Una tarde se fue a una reunión de 2 horas. Su computadora estaba desbloqueada. Entré a su oficina con una excusa preparada por si alguien preguntaba. Conecté una memoria USB y copié todas las carpetas que parecían financieras. Mi corazón latía tan rápido que pensé que tendría un infarto. Pero lo logré. Esa noche en mi casa revisé todo. Y ahí estaba. Todo. Facturas falsas, transferencias a cuentas personales, empresas fantasma registradas a nombre de familiares suyos. Roberto había estado robando durante años. Y los números eran aún más grandes de lo que pensaba. Estaba hablando de más de $500,000. Ahora tenía que decidir qué hacer. Podía ir directamente con los directores, pero Roberto tenía buena relación con ellos. Podían pensar que yo estaba inventando cosas por resentimiento. Necesitaba que alguien con más autoridad lo investigara. Alguien que Roberto no pudiera manipular. Entonces recordé algo. 6 meses atrás, la empresa había contratado una firma de auditoría externa para revisar las finanzas. Era un procedimiento de rutina que hacían cada año. La siguiente auditoría estaba programada para dentro de un mes. Decidí esperar. Un mes más de humillaciones valía la pena si significaba que Roberto caería más fuerte. Seguí trabajando normalmente, aguantando sus insultos, documentando todo. Pero ahora cada vez que me gritaba, yo sonreía por dentro sabiendo lo que vendría. Llegó el día de la auditoría. Los auditores eran de una firma externa, muy respetada. No tenían lealtad hacia nadie en la empresa. Esperé hasta el segundo día de auditoría y pedí hablar con el auditor principal en privado. Le dije que tenía información sobre irregularidades financieras en mi departamento. Le mostré todo lo que había recopilado. Su cara cambió completamente. Me hizo 1000 preguntas. Le respondí todas. Me pidió copias de todo. Se las di. Me preguntó cómo había obtenido algunos documentos. Le dije la verdad. Accedí a la computadora de mi jefe sin permiso. Me advirtió que eso podría traerme problemas legales. Le dije que no me importaba, que lo importante era que investigaran. Él asintió y me agradeció. Me dijo que mantendrían mi identidad anónima durante la investigación. Los siguientes días fueron normales en apariencia. Roberto seguía siendo el mismo idiota de siempre. Los auditores seguían revisando papeles sin que nadie sospechara nada. Yo esperaba. Una semana después todo explotó. Los auditores presentaron su reporte a la junta directiva. Ese mismo día, Roberto fue llamado a una reunión de emergencia. Salió de ahí pálido como un muerto. 2 horas después, llegó seguridad a su oficina. Le pidieron que empacara sus cosas y lo escoltaron fuera del edificio. La noticia corrió como pólvora. Roberto había sido despedido inmediatamente por fraude. La empresa iba a tomar acciones legales. Los directores estaban furiosos porque la reputación de la empresa estaba en riesgo. Todos en la oficina estaban en shock. Yo actué sorprendido junto con todos. Nadie sabía que había sido yo quien destapó todo. Y así quería que fuera. 2 días después, la directora de Recursos Humanos me llamó a su oficina. Pensé que me iban a despedir por haber accedido ilegalmente a la computadora de Roberto. Pero no. Me felicitó. Me dijeron que aunque mi método no fue el correcto, mi valentía había salvado a la empresa de perder mucho más dinero. Los auditores habían calculado que si Roberto hubiera continuado un año más, el fraude habría llegado al $1.000.000. Y entonces vino lo mejor. Me ofrecieron el puesto de Roberto. Con aumento de sueldo del 60%. Con mi propia oficina. Con un equipo a mi cargo. Acepté inmediatamente. Pero la historia no termina ahí. Un mes después, Roberto fue arrestado. La empresa presentó cargos criminales. Salió en las noticias locales. Su esposa se divorció de él cuando se enteró de todo. Perdió su casa, su auto, su reputación. Sus hijos dejaron de hablarle. Yo seguí en la empresa. Con mi nuevo puesto hice cambios. Implementé políticas de transparencia. Me aseguré de que nadie sufriera el tipo de abuso que yo sufrí. Di crédito a mi equipo por sus ideas.
Los traté con respeto. 6 meses después de que Roberto fuera arrestado, recibí un mensaje de un número desconocido. Era él. Me decía que sabía que yo había sido quien lo delató, que arruiné su vida, que me iba a hacer pagar. Le respondí con un solo mensaje: tú arruinaste tu propia vida siendo un ladrón y un abusador. Yo solo me aseguré de que pagaras por ello. Buena suerte en prisión. Me bloqueó después de eso. Nunca más supe de él. Pero me enteré por conocidos que efectivamente fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude. Cumplió 3 años antes de salir por buena conducta. Hoy, 2 años después de todo esto, sigo en la empresa. Ahora soy director de toda el área de marketing. Gano 3 veces lo que ganaba cuando empecé. Tengo un equipo increíble que me respeta y al que yo respeto. Compré mi primera casa. Ayudé a mis padres a pagar su hipoteca. Mi vida cambió completamente. A veces pienso en Roberto. No con odio, con lástima. Tuvo todo: buen trabajo, familia, respeto. Y lo tiró todo por avaricia y ego. Pudo haber sido un buen jefe, un buen mentor. Eligió ser un tirano. Esta historia me enseñó algo importante: la paciencia y la estrategia vencen a la fuerza bruta. Roberto tenía el poder, pero yo tenía la verdad. Y al final, la verdad siempre gana. También aprendí que el karma existe, pero a veces necesita un pequeño empujón. Roberto sembró años de abuso y robo. Yo solo me aseguré de que cosechara lo que sembró. No me arrepiento de nada. Sí, accedí legalmente a su computadora. Sí, lo espié. Pero lo que hice salvó empleos, salvó a la empresa y puso a un criminal tras las rejas. Los fines no siempre justifican los medios, pero en este caso, creo que sí. Si estás pasando por algo similar, si tienes un jefe abusivo o un compañero tóxico, documenta todo. Ten paciencia. Espera el momento correcto. Y cuando llegue, golpea fuerte. Porque gente como Roberto solo entiende un idioma: las consecuencias. Gracias por escuchar mi historia. Si has tenido un jefe del infierno o si has vivido algo similar, déjame un comentario contándome tu experiencia. Me encantaría saber que no estoy solo en esto. Y si te gustó esta historia de justicia y karma bien servido, dale like al vídeo. Y oye, si quieres más historias reales como esta, historias de venganza, justicia y finales satisfactorios, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí no hay finales felices falsos ni cuentos de hadas. Solo historias reales de personas reales que decidieron no quedarse calladas. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recuerda, el karma es real, pero a veces necesita que tú seas su instrumento.